pues empezamos esta rueda de prensa. Os hemos convocado en el día de hoy porque recientemente han sido liberados los datos del Consejo General del Poder Judicial para el primer semestre, para los primeros 6 meses del 2018. Como sabéis, en el 2017 ya denunciamos que la falta de acción pública sobre el mercado del alquiler estaba provocando una situación nada halagüeña en el crecimiento de los desalojos por el impago de las rentas de alquiler. El año pasado se alcanzó una cifra récord de 892, por encima incluso de los datos recogidos en el 2013, que era un mal año. Fue un año de los duros, del 2011, 2012, 2013, que fueron quizás de los años más duros que hubo. Y, desgraciadamente, los datos facilitados, que los podéis ver en la gráfica que hemos elaborado a partir de los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer semestre del 2018 se contabilizaron 535 desalojos en la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que contrastan con los 506 que se produjeron en el mismo semestre del 2017, que, como digo, ha sido un año de récord. El año pasado, desgraciadamente, en cuanto a desalojos en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la LAU. Yo creo que lo que ha ocurrido en estos 6 meses avala las peticiones reiteradas que desde las plataformas como la PA, Stop Desahucios o el recién creado Sindicato de Inquilinos están realizando para exigir una acción pública en torno al alquiler de la vivienda, y también da la razón a los ayuntamientos cuando en reiteradas ocasiones, en finales del 17 y en muchas otras ocasiones, incluso el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza, se aprobó una moción que iba en esa línea de algunas de las exigencias que habían planteado los ayuntamientos. Lo que queríamos también, aparte de compartir estos datos que los vemos preocupantes, de los 892 hemos hecho una extrapolación a dónde nos podríamos ir cuando finalice este año y, desgraciadamente, bueno, como veis en la extrapolación que hemos hecho, seguramente nos iremos y romperemos la barrera de los 900 desalojos por aplicación de la LAU. No es una cifra exacta, es una extrapolación conservadora, no es una exageración. Veremos si se cumple o no a lo largo de este último semestre, pero en cualquier caso, como vemos en la gráfica, bueno, pues nos estamos colocando por encima de los datos del año pasado, que, como he dicho, era un dato récord. Y yo creo que estos datos también desmienten algo que nos está llamando la atención, ¿no? Que es cuando en Aragón, una y otra vez, parece ser que hay quien insiste en que no existe un problema generalizado con el alquiler y quien insiste en que no existe una alza especulativa o burbuja especulativa, como cada cual la quiera definir, en Aragón y en concreto en la ciudad de Zaragoza, donde se acentúan todos los problemas sociales, entre ellos el problema de vivienda, como en casi todas las grandes ciudades. De hecho, hace poco, ¿no?, yo he tenido que oír pues, tanto al consejero de Gobierno de Aragón como a responsables de turismo de Aragón cuando hablaban en relación a los apartamentos turísticos en la ciudad de Zaragoza y en Aragón, y podéis ver las declaraciones que han hecho negando la subida especulativa del precio del alquiler en la ciudad de Zaragoza. Lo que está ocurriendo en la ciudad de Zaragoza, como en el resto de grandes ciudades, es verdad, de manera mucho más acentuada en Madrid, Barcelona, Mallorca, Cádiz, pero en esa línea, en la misma línea que están recorriendo otras ciudades que podrían ser comparadas con la nuestra, se está produciendo una subida de precios. Desgraciadamente, así como con el número de desalojos podemos dar cifras oficiales, ya sabéis que no existe un indicador de precios de alquiler ni estadísticas serias y rigurosas por parte del Estado ni de las administraciones públicas respecto al precio del alquiler, con lo cual es difícil decir cuánto ha subido el precio del alquiler en los últimos años. Depende, pues hay portales inmobiliarios especializados que han llegado a hablar pues, de crecimientos anuales del 7, del 8% en esta ciudad. Hay quien lo coloca por abajo y quien lo puede colocar por arriba. Nosotros lo que tenemos palpado es que es evidente que han subido bastante los alquileres en Zaragoza. Esto está provocando que muchas familias no puedan acceder a una vivienda en alquiler,
está provocando, lógicamente, que se produzcan un montón de lo que hemos llamado y que no salen en esas gráficas, que es lo que llamamos desahucios invisibles. ¿Qué quiere decir un desahucio invisible? Es como lo de los despidos invisibles, cuando a uno se le acaba el contrato temporal y lo echan. Para que nos entendamos, por lo mismo está pasando con los inquilinos. Muchos inquilinos ahora, cuando acaba el contrato, se encuentran con subidas de precio para la renovación del alquiler, no pueden hacer frente, lógicamente, a esas subidas que les proponen y pierden la vivienda, con la problemática que existe de que cualquier alternativa que tengan que buscar va a ser a unos precios altos y que es muy posible no pueda reunir las garantías que hoy piden en la mayoría de los operadores inmobiliarios, incluso los particulares, ¿no? Ya sabéis que se están exigiendo unas rentas mínimas, normalmente por encima de los 1.000 euros, se están pidiendo contratos indefinidos con antigüedad de un año. Si encima perteneces a una minoría, puede ser migrante o puede ser del pueblo gitano, aún lo tienes más difícil porque hay un racismo declarado en el mercado inmobiliario respecto a poder alquilar una vivienda. Es una problemática que se añade a las rentas bajas, con lo cual vemos que hay un montón de población que queda excluida del mercado de la vivienda. Y lo que lo demuestra y los datos que lo pueden demostrar son el aumento de los desalojos, ¿no?, que estamos ofreciendo. No concuerda, ¿no?, con la recuperación económica. Han pasado más de 10 años desde el estallido de la crisis económica y, como vemos, pues estas son las cifras. Por terminar, porque esto era lo que os queríamos trasladar, la Oficina Municipal de Vivienda acumula hasta el 2018, y en total relación con las cifras que estamos viendo, 174 casos al día de hoy de mediación en arrendamientos de alquiler, y la proyección que realizan los técnicos de la Oficina Municipal de la Vivienda es que nos colocaremos por encima de los 230 expedientes de mediación, lo cual es una cifra que nos mantiene en el entorno de los últimos años y son unas cifras muy elevadas. Siempre os hemos explicado que las mediaciones en alquiler, pues en estos momentos suponen la gran mayoría del trabajo que realiza la Oficina Municipal de la Vivienda, muy por encima de las hipotecas, muy por encima de las ocupaciones y muy por encima de otros motivos de desalojo a precario, etc. Y a nivel político, pues lo que os decía, por un lado, que creemos que esconder la realidad, como ya se hizo con la burbuja inmobiliaria con anterioridad, que algunos la negaban hasta que empezaron a existir los desalojos y los desahucios de las familias, creo que es una irresponsabilidad política por aquellos que lo dicen, que el Gobierno de Pedro Sánchez haría bien en cumplir los acuerdos que ha llegado a nivel presupuestario con Unidos Podemos y que felicitamos y que van en la línea de lo exigido en el Pleno de Zaragoza en su última celebración, así como lo planteado por el Gobierno de la ciudad y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando hemos realizado distintas reuniones, como aquella que nos desplazamos al Parlamento para reunirnos con los responsables de los grupos parlamentarios, y que seguramente no será suficiente, pero sí que tiene pasos importantes que hemos reclamado una otra vez, que es pasar los contratos de 3 a 5 años, que plantea, y también nos han hecho caso, aunque eso habrá primero, se tendrán que aprobar los presupuestos y luego ver cómo aplicamos, pero se va a poder y se abre la senda a una regulación de precios por parte de las administraciones públicas, y en el documento se habla en concreto de los ayuntamientos. Esto será más complejo de lo que parece porque hace falta que los ayuntamientos tengan la autonomía local de la que hoy no disponemos para realizar estos indicadores en muchas comunidades autónomas, en Cataluña sí, pero que es una medida que nos felicitamos, ¿no?, y que nos va a permitir, si se pone en marcha a los ayuntamientos, el poder empezar a actuar en las zonas de las ciudades donde se detecten crecimientos especulativos del precio del alquiler. Hay muchos más acuerdos en ese documento que ha firmado Unidos Podemos con el Gobierno de Pedro Sánchez. No los voy a explicar todos, pero nosotros nos felicitamos por ello, pero exigimos que se pongan en marcha a la máxima celeridad, ¿no?, para detener esta situación que hay. Y termino con el planteamiento de lo que vemos en Aragón, ¿no? Y, como decía, nos parece inexplicable que desde el Gobierno de Aragón o algunos miembros del Gobierno de Aragón puedan negar lo que está ocurriendo en torno a las subidas especulativas del alquiler. Vuelvo a repetir que es una irresponsabilidad. Y le demandamos urgentemente al Gobierno de Aragón que cumpla con la Ley 10-16, en vigor desde el año 2016, que protege
no protegerá, protege porque está en vigor esa ley, protege a todas las familias aragonesas en riesgo de exclusión, vulnerables y especial vulnerabilidad, les protege frente a los desahucios y garantiza una alternativa habitacional. Eso no hay que legislarlo, eso ya está legislado, solo falta que se ponga de una vez en marcha esa ley y que todas estas cifras que estamos viendo pues terminen por lo menos en soluciones habitacionales para estas familias. Toda nuestra colaboración con Gobierno de Aragón, y lo saben, para hacer cumplir esta normativa que celebramos. Nos parece una normativa muy avanzada y felicitamos al Gobierno de Aragón cuando aprobó esta normativa en 2016, pero no puede ser que estemos en 2018 y no se esté aplicando esta ley. Y con estas cifras en la mano tenemos que exigir hoy que ya vale, que no puede ser que haya familiares de esta comunidad autónoma que se queden en la calle por impago de rentas de alquiler. Y nada más. No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Él? Sí. ¿Del número que se resuelven satisfactoriamente? No, de mediación en 2018 llevamos 174 casos. En estos momentos, a ver, que ahora tengo aquí lo busco y te digo los datos de este año. Mira, en estos momentos tenemos 84 casos en trámite. ¿Vale? Quiere decir que pues, el diferencial, que ahora no hay que hacer la resta, el diferencial serían los que se ha cerrado el expediente. No quiere decir siempre que se cierre un expediente que sea satisfactorio, quiere decir que la mediación no ha podido terminar. Tengo los datos en bruto del programa, de los acumulados, desde el 2015, que ya sabéis que se creó este programa, y en estos momentos lo que se han contabilizado son 679 procesos de mediación desde julio del 2015, lo cual es una cifra, como decía, bastante abultada, que es fiel reflejo de los datos del Consejo General del Poder Judicial y que una vez más demuestra que este programa era totalmente necesario y que también es un programa muy complejo, porque yo reconozco la labor que realizan los compañeros y los profesionales de la Oficina Municipal de la Vivienda de Zaragoza Vivienda, porque sé que es muy complicado operar en desahucios de alquiler. No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Bueno. Los datos que podemos tener son los mismos que tenéis vosotros, que es por observación, ¿no?, de lo que vemos. Y sobre todo los datos más fiables que tenemos son de las familias que acuden normalmente tanto a la Concejalía como a Zaragoza Vivienda cuando te cuentan los problemas que están teniendo en las renovaciones, ¿no? Pues estamos viendo subidas importantes, muy por encima incluso de algunos indicadores que leemos, ¿no? Pero claro, los indicadores que leemos son la media de los que están en vigor y de los que se renuevan, ¿no? Pero los que se renuevan estamos viendo importantes alzas en el alquiler. Hoy en Zaragoza alquilar una vivienda con ascensor en condiciones mínimas de habitabilidad, pues una vivienda que podríamos decir estándar, bueno, nos vamos a unos 600 euros fácil, ¿no?, que es lo que está costando hoy, por ejemplo, un alquiler incluso de protección oficial en barrios como Parque Goya Aztur, pues están en los alquileres en 500 mucho euros, que si le añades la cuota que cobran de mantenimiento a los inquilinos, pues al final te vas a un alquiler, un coste real de la vivienda, unos 600 y pico euros por mes, que es un precio elevado. Seguramente, si nos están oyendo compañeros o compañeras de Mallorca o del centro de Barcelona o Madrid, esto les pueda parecer un alquiler asequible, pero claro, estamos hablando de una escala mucho menor, una ciudad como Zaragoza que no tiene los mismos ingresos ni generación de riqueza que estas otras ciudades, con lo cual estamos hablando de precios elevados, ¿no? Y luego en la bilateral,
El problema es que primero se tendrá que aprobar el presupuesto. Nosotros estamos ya empezando a estudiar cómo nos afectan esas medidas. Será complejo ponerlo, porque hay que poner en marcha esos indicadores. Y sí, hay que hablar con el Gobierno de Aragón, lógicamente, ¿no?, para ver cómo se hace. No necesariamente nos tienen que transferir, es decir, que lo podemos hacer, o incluso quien plantee los indicadores podría llegar a ser Gobierno de Aragón, es decir, aquí no hay ninguna, por nuestra parte, ninguna línea roja en ese sentido, pero lo importante es que se haga, ¿no?, y que nos pongamos de acuerdo en Aragón de quién hace los indicadores y luego sí, lógicamente, sí que tienen que dar la posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer esas áreas de mercado tensionado. En eso sí que será necesaria aumentar la autonomía local en ese aspecto. Eso será totalmente necesario. Respecto a establecer los indicadores, incluso podría ser recomendable, ¿no?, que los indicadores fueran estandarizados a nivel de Aragón y que colaboráramos tanto comunidad autónoma como municipios y comarcas en el establecimiento de esos indicadores que se hacen, o en principio, como está planteado en el planteamiento que hicimos las ciudades, pues tiene en cuenta distintos apartados, ¿no?, desde el precio medio del mercado de la vivienda en una zona determinada, el estado de las viviendas y su mantenimiento, cuestiones como como lo que hacíamos referencia antes, si tiene ascensor o no, es decir, pues hay una serie de indicadores, o sea, de factores que repercutirán en ese indicador. Tampoco esto va a resolver el problema, es decir, porque lo que nos va a indicar es un precio medio de mercado. Seguramente esos precios medios de mercado en los que nos basemos no van a ser asequibles seguro para todo el mundo. Pero sí que con esta medida es un principio de poder intervenir en los precios de alquiler y sobre todo de tener alzas especulativas en determinadas zonas. Eso seguro. Y si no hay nada más, pues muchas gracias a todos por venir.